¿Te gustaría leer a Julio Cortázar pero no sabes por dónde o cómo empezar? Quédate que aquí te doy una recomendación de cómo hacerlo. Pero primero que nada y antes que todo me gustaría hacer dos rápidas aclaraciones. Uno, este no es un video biográfico. Supongo que si estás aquí es porque ya sabes con antelación quién es el autor. Y dos, no existe tal cosa como una lista definitiva u orden específico para leer la obra de Cortázar. Esto es simple y sencillamente una opinión personal, por lo cual es totalmente subjetivo. En otras palabras, esta es la manera en la que a mí me hubiera gustado iniciarme con el autor. Bien, una vez aclarado estos dos puntos, comencemos. Si bien Julio Cortázar es mundialmente conocido por Rayuela, su magnum opus u obra maestra, jamás recomendaría empezar a leer al autor con ella. Y es que hay un par de cosas que debemos de tener en cuenta antes de iniciarnos con el autor. Uno es que a lo largo de su vida Cortázar, más que un novelista, fue propiamente un cuentista. Y si bien irónicamente fue una novela la que le dio la fama mundial, su verdadero genio literario, al menos en mi opinión, radica en sus cuentos. Y dos, es que Cortázar tenía una forma muy peculiar de escribir, una cadencia o ritmo sumamente marcado y característico, el cual puede llegar a resultar raro, confuso o incluso incómodo de leer al principio. Mira, piensa en él como en la primera vez que probaste una aceituna. Probablemente no fue de todo tu agrado, sino más bien una experiencia que te dejó una sensación y un sabor un tanto extraño. Lo mismo ocurre con la literatura de Julio. Es más bien un gusto que de a poco se va adquiriendo. Así que yo creo que la mejor manera de iniciar con este autor es paradójicamente por el final. Y no hablo de su última obra publicada, sino de aquella que lleva por título Final del juego. Publicado en el 56, este es un compendio conformado por 18 cuentos cortos, siendo el primero de estos el llamado Continuidad de los Parques, un cuento escrito de manera magistral del cual Cortázar únicamente tuvo que valerse de una hoja y un párrafo para su redacción, sin duda alguna una gran manera de dar inicio o apertura a este breve compendio. La razón por la cual yo recomiendo este libro para empezar es porque de las obras que estaré recomendando a lo largo del video, si bien esta es la que más cuentos reúne, también es la que posee los cuentos más breves, haciendo de este libro pues un libro idóneo o bastante más asequible para la gente que se está iniciando con el autor. De aquí algunos cuentos notables o sobresalientes serían el ya previamente mencionado Continuidad de los Parques, seguido de Los Venenos, una bella y enternecedora historia de un amor pueril. Axolotl o Ajolotl, la historia de un hombre que se convierte en asiduo visitante en un acuario. El cuarto sería La noche boca arriba, cuento que te volará la cabeza y te hará dudar de todo aquello a lo que sueles llamar realidad. Y por último, el relato que le da el nombre a la obra, Final del juego, un cuento que nos recuerda que la felicidad no es una constante en la vida, sino un destello fugaz que se esfuma junto con el vapor de un tren que dice adiós. De Final del juego nos saltamos a Bestiario, primera obra del argentino en ver la luz de la publicación por allá del año 1951. Este es también un compendio de cuentos, aunque únicamente está conformado por 8 relatos, los cuales se desarrollan a lo largo de sus escasas pero nada sencillas 133 páginas. Para describir este libro, yo siempre hago una comparación análoga de estos relatos con los capítulos de la aclamada serie de Netflix Black Mirror, ya que al igual que en estos, al final inevitablemente te queda una sensación de vacío, un nudo en el estómago, un sentimiento de extrañeza y desasosiego, como si al final de leer el libro te dieras cuenta que todo este tiempo fueron los cuentos los que te estuvieron leyendo a ti y no a la inversa. Los cuentos a destacar de esta obra serían Casa Tomada, historia que nos cuenta acerca de un ente que comienza a apoderarse de la casa habitada por un par de hermanos. 2. Cartas a una señorita en París. Aquí vemos a un hombre el cual tiene una peculiaridad que es la de vomitar conejitos. 3 sería Circe, cuento que se dice ayudó a Cortázar a mitigar algunos síntomas de neurosis que se le presentaron por aquella época. Y 4, el que para mí es el mejor de los 8 cuentos, curiosamente también es el que le da el nombre a la obra, Bestiario.
Y bueno, aquí es la historia de Isabel, una niña enviada a pasar el verano con otra familia a Los Horneros, una mansión donde se pasea un tigre por los jardines y estancias. Es verdaderamente un cuento que vale muchísimo la pena. Una vez terminado Bestiario, volvemos a saltar ahora a la obra que lleva por título Todos los fuegos, el fuego, obra publicada en 1966, la cual comparte con Bestiario la característica de estar también compuesta únicamente por 8 cuentos. Aquí ya encontramos un autor mucho más maduro y un tanto más alejado del surrealismo característico y tan presente en otras de sus obras como lo son Bestiario e Historia de Cronopios y de Famas. Como podemos apreciar, en cuestión de volumen y número de páginas, es bastante similar al de Final del Juego, a pesar de no tener ni la mitad de los cuentos que este posee. Esto es debido a que los cuentos de este compendio son más extensos que los de las obras que lo preceden. Aquí los cuentos que yo destacaría sería La Autopista del Sur, el cual nos cuenta el nacimiento de una sociedad convulsa y efímera, la cual se origina a partir de un embotellamiento que se genera a las afueras de París. 2. La señorita Cora, una historia de un amor platónico con el que resulta bastante fácil sentirse identificado o transportado a esos bellos años de juventud. Y 3. El otro cielo, relato que cierra con broche de oro este increíble compendio. Hora de dar el salto más importante, y es este el que por fin nos lleva a Rayuela. Con este salto llegamos a la que algunos, según el autor, malamente llaman o denominan antinovela. Por otro lado, el término contranovela sería un término con mayor aceptación por parte de Cortázar. No profundizaré en esta obra ya que hay muchísima tela de donde cortar. Se requeriría de un video de no menos de 20 minutos para tocar apenas y por encima lo que a mi consideración son los puntos más importantes o las cosas que sí o sí deberías de saber si no has leído esta obra o si estás pensando en emprender este peculiarísimo viaje. Lo que sí diré es que si bien no es la obra más compleja con la que te puedes encontrar allá afuera, ya que está lejos de ser el Ulises de James Joyce, por ejemplo, Rayuela no es un texto para nada fácil, aunque yo más que tildarlo o clasificarlo como difícil lo catalogaría como laborioso. Este es uno de los libros por excelencia que la mayoría de gente finge haber entendido de pin a pa, aunque no tengan ni la más mínima idea de qué fue lo que leyeron. La historia o trama que aquí se nos presenta no es compleja en lo absoluto y de hecho resulta bastante sencilla. El problema radica en que el libro en sí mismo está atiborrado de un sinfín de referencias culturales. Muchísimos, y cuando digo muchísimos me refiero a decenas y decenas de músicos, tanto de blues como de jazz, pintores surrealistas, escritores y poetas de diferentes épocas y nacionalidades, así como frases en latín, referencias bíblicas, diálogos en francés, existencialismo, metafísica, reflexiones filosóficas y una amalgama de capítulos denominadas por el autor como prescindibles, muchos de los cuales son completamente inconexos con los primeros 56 capítulos que se nos presenta en la obra. Son algunos de los elementos que conforman esta abigarrada obra literaria. Ojo, con esto no quiero decir que sea una obra mala. Resulta bastante evidente que esta obra fue escrita por un hombre sumamente culto y letrado, y resulta igualmente evidente, al menos para mí, que la obra fue escrita y dirigida para un selecto grupo de intelectuales, ya que a lo largo de la obra son tantas y tan diversas las referencias culturales que se necesitaría un grado de erudición en diferentes campos o ciencias para poder entenderlas todas. Y bien, si para estas alturas del partido aún no has salido huyendo, probablemente eso signifique que también ya estás listo para leer el siguiente libro, el cual para mí más que un libro es más una curiosidad. Llamémoslo el libro bono, será como un extra. Y no es otro que el que lleva por título Historias de Cronopios y de Famas. Y bueno, Historias de Cronopios y de Famas es una obra publicada en el año de 1962, la cual está dividida en 4 partes o secciones, siendo estas el manual de instrucciones, ocupaciones raras, materiales plásticos e historias de cronopios y de famas. El libro está conformado mayormente por microrelatos y si bien es considerado por muchos de los fanáticos de
Julio como una de sus obras emblema o insignia, ya que aquí aparecen los famosísimos cronopios. A pesar de su corta extensión y al igual que como me ocurre con Rayuela, yo no recomendaría jamás empezar a leer al autor por este título, ya que si bien es una de sus obras más cortas, breves o sucintas, también es probablemente una de sus obras, si no es que la obra más surrealista que tiene. Si de entrada no eres entusiasta de este movimiento artístico, puede que no solo no te diga mucho esta obra, sino que directamente te genere rechazo hacia el autor, lo cual sería una verdadera lástima, ya que podrías privarte de leer algunos de sus cuentos, los cuales a mi parecer son verdaderas pequeñas obras maestras. Los amantes fervientes de Cortázar se llaman o autodenominan a sí mismos como cronopios, siendo Cortázar obviamente el cronopio mayor. A muy grandes rasgos, los cronopios son estos seres verdes y húmedos inventados por Julio, los cuales son extremadamente sentimentales, creativos, distraídos, dispersos, desprendidos de todo lo material y de las frivolidades en general, pero sobre todo son almas libres. Yo siempre que me los imagino, me imagino que son algo así como los niños que reclutaría Miss Peregrine para formar el hogar de los niños peculiares o algo por el estilo. Odiado y amado por muchos, Julio Florencio Cortázar es un autor que sin duda no pasa desapercibido, ya sea que te guste su literatura o no, innegablemente fue una pieza clave y uno de los pilares, así como un ícono del denominado boom latinoamericano. Si has llegado hasta aquí, por último, a mí no me queda nada más que decirte gracias por ver el video, espero que te haya sido de utilidad y nos vemos en otra ocasión. Felices lecturas, chao.